Antes de comenzar quería hablar un poco del portal de partners para quienes no sepan bien qué es. El portal de partners es un registro gratuito que os va a servir mucho para estar atentos a las novedades. Hay vídeos también dentro de esta plataforma y algo muy importante que tiene es que tenemos el Wi-Fi Planner, ¿sí? Siempre recibo consultas sobre si hay alguna aplicación para este tipo de entornos, así que Wi-Fi Planner es una de ellas y se puede hacer directamente, se puede utilizar de forma gratuita. ¿Sí? Lo único que hay que hacer es registrarte. Así que esto lo quería comentar antes de comenzar, así que vamos a ir directamente aquí a la presentación y hoy vamos a estar hablando sobre algunos modos de autenticación y vamos a centrarnos en los modos del tipo Enterprise, ¿vale? Así que vamos a estar viendo algunas demos, eh, algunas novedades también que aún no están dentro del cloud, pero que van a estar dentro de poco. Así que la idea es ver un poco este modo, bueno, los diferentes modos que tenemos, cómo lo integramos dentro del cloud y efectivamente para qué sirve. Vamos a hablar un poco de qué es la autenticación del tipo Enterprise, los métodos disponibles, vamos a hablar de algunos beneficios, integración. Y respecto a novedades, vamos a hablar de RADSEC y EduROM, que también son dos opciones que vamos a tener disponibles, ¿sí? Dentro de poco. Y nada, al finalizar vamos a tener una ronda de preguntas en caso de que las tengáis, ¿sí? Bueno, lo primero que quiero comentar es, vamos a hablar un poco de qué es en realidad una autenticación del tipo Enterprise. Es un método de seguridad que permite el acceso a la red inalámbrica mediante credenciales de usuario. A diferencia de la autenticación PSK, sí, que son llaves precompartidas, que es la que utilizamos más a nivel small business o en nuestras casas, la autenticación del tipo Enterprise añade una capa más de seguridad. Así que este tipo de autenticación utiliza protocolos de seguridad más avanzados, ¿sí? Como puede ser EAP, que permite la autenticación basada en certificados, tarjetas inteligentes o credenciales de usuario. Así que eso es una de las diferencias que tenemos. Otro tipo de opciones que tenemos, y más que nada a qué está enfocado, es directamente a soluciones del tipo Enterprise. Esto quiere decir, hay muchos escenarios donde requieren un tipo de autenticación mucho más alto que una llave del tipo PSK, sea WPA2 o 3. Entonces, este tipo de autenticación sirve para estos entornos. Y lo que hace es permitir la gestión centralizada de usuarios y credenciales, ¿sí? Veo algunas personas que me dicen no se me escucha. ¿Se me escucha? ¿Sí? Vale, gracias. Eh, Manuel Gerardo dice que se me escucha muy bajo, pero aquí me confirman que se me escucha. Vale. Bueno, y lo que estábamos... Vale, aquí se oye. Gracias, Manuel. La autenticación lo que permite, bueno, es una gestión centralizada también de usuarios y credenciales, lo que va a facilitar el monitoreo y el control de la red. Así que esto es un poco de lo que vamos a estar hablando hoy. ¿Cuáles son los métodos disponibles que tenemos? Tenemos Radius, Nginx Cloud, LDAP, Google LDAP, Active Directory y Azure, ¿sí? Como autenticaciones del tipo Enterprise. Así que todos estos niveles van a ser autenticaciones avanzadas, ¿sí? Esto quiere decir que los usuarios van a estar en lugares centralizados, vamos a tener un control más seguro sobre la autenticación. Podríamos, dependiendo de la configuración, utilizar certificados, no utilizar Radius, utilizar Active Directory, añadir grupos de autenticación con Active Directory y la GPO. Bueno, eso es un poco lo que es el tipo de autenticación Enterprise y vamos a estar chequeando todas estas, ¿sí? Bien a qué se refieren.
Bueno, una de las características, si bien lo comenté anteriormente, es la seguridad, ¿sí? O sea, tenemos mayor seguridad. Otro factor importante es la gestión centralizada de usuarios, personalización del acceso a la red. También los métodos de autenticación permiten personalizar el acceso a la red según el perfil de cada usuario. Esto significa que los usuarios solo tendrán accesos a los recursos de la red que estén autorizados a utilizar. Integración con otros sistemas de seguridad en la red, ¿sí? Así que estos son algunas de las opciones que vamos a tener y características que tenemos respecto a todo lo que es Enterprise. El primer tipo de autenticación que vamos a ver es la de radio, ¿sí? Es la que generalmente se utiliza para todo lo que sea Enterprise. Si bien si tenemos una Active Directory, podríamos utilizar Active Directory como autenticación, pero en muchos entornos se utiliza el Radius integrado con Active Directory, ¿sí? Y en otros lados quizás se utiliza un servidor de Radius con una base de datos montada quizás en otra plataforma. Así que el Radius va a servir se puede utilizar varios servicios, pero va a servir exclusivamente para esto, para autenticar usuarios, ¿sí? El Radius es un sistema de autenticación, autorización y accounting de usuarios remotos. Se utiliza comúnmente para permitir que los usuarios se autentiquen y se conecten a la red como una red inalámbrica, cableada o a través de VPN. Y cuando un usuario intenta conectarse a la red, lo que va a hacer el servidor de Radius va a solicitar las credenciales del usuario, como el nombre de usuario y la contraseña, y luego el servidor va a verificar si el usuario es válido o no con esas credenciales para autorizarlo a la red, ¿sí? Si las credenciales son válidas, el servidor va a autorizar al usuario a conectarse a la red. Así que esto es un poco lo que es el Radius. Y el Radius va a ser un servicio aparte. O sea, el Radius va a ser un servicio que va a estar instalado en algún servidor y según cómo lo implementemos al Radius, puede estar autenticándose con usuario de Active Directory, como comenté anteriormente, o con usuarios quizás de LDAP, con usuarios en una base de datos, bueno, según el tipo de autenticación. Pero sí o sí el servidor de Radius lo vamos a necesitar porque va a ser como el concentrador que va a autorizar quiénes acceden a la red y quiénes no. Tenemos algunas opciones open source, ¿sí? Como FreeRadius, DaloRadius, TechRadius. Estas son algunas opciones que tenemos. Y también si estamos trabajando con Active Directory, por ejemplo, podemos utilizar el NPS, que también es un servicio integrado dentro de Active Directory, que es un Radius, básicamente. Así que estas son algunas opciones que podríamos implementar para gestionar el Radius. Vale, Enginius cuenta con soporte para radios para integrar este tipo de seguridad y todas las opciones vamos a verlas en el momento que creemos el SSID. O sea, estas son una pequeña pantalla de lo que tenemos cuando creamos el SSID. Cuando creamos el SSID, una sección que siempre vamos a tener va a ser la de seguridad. Y dentro de esta sección es donde vamos a utilizar este tipo de autenticación, ¿sí? Hay algunas que requieren una licencia Pro, como pueden ser Google LDAP, servidores de LDAP, Active Directory y Azure Active Directory. Pero en el caso del Radius no es necesario ninguna licencia Pro. Así que tanto lo que es un Radius customizado, que va a ser nuestro propio servidor de Radius, como utilizar el Cloud Radius, que básicamente es un Radius que ofrece Ingenious de forma gratuita, esos dos no tienen ningún tipo de licencia asociada, ¿sí? Para todas las demás autenticaciones se requiere una licencia del tipo Pro, ¿sí? Esto es en el AP. Así que eso también algunas consideraciones. Porque quizás, si no quisiésemos utilizar una licencia, por ejemplo, Active Directory, podríamos utilizar un servidor de radios con NPS y que valide los usuarios de Active Directory a través de un radio customizado. De esta forma quizás no utilizamos una licencia Pro. Pero bueno, esto es un poco como para aclarar. Respecto a lo que es el radius customizado, esto es la configuración que vamos a ver directamente desde la configuración del SSID. Y es muy simple la configuración del lado del SSID, porque lo único que nos va a solicitar va a ser la dirección IP del radius, el puerto, generalmente el puerto estándar es 1812, y el pre-shared key, que es el secreto precompartido que se configura en el radius. Con estos datos ya se puede autenticar directamente la AP o puede hacer consultas al servidor de radius y luego validarlo. Luego tiene algunas opciones adicionales, como en el caso que utilicemos un radio que cada usuario asigne una VLAN,
tenemos la posibilidad de configurarlo. También tenemos la posibilidad de configurar un servidor de accounting como para registrar las conexiones. Generalmente es siempre el mismo radius que ofrece ese servicio, así que lo podríamos habilitar o no habilitar. Pero bueno, esto es la configuración del lado del SSID que, como vemos, es realmente simple. Vale, otro tipo de autenticación va a ser la del cloud de Radius, ¿sí? Esto es un servicio también gratuito es básicamente un Radius en la nube, ¿sí? Y este servicio lo mantiene directamente el cloud de Ingenious. Así que se puede utilizar usuarios de Radius de forma centralizada con Ingenious Cloud. Ideal cuando no contamos con servidores de Radius. Quizás estamos buscando centralizar usuarios, pero no queremos hacer una implementación nuestra con un servidor de radio. Bueno, de forma gratuita podríamos utilizar el cloud de Radius, el Radius Cloud de Ingenious, ¿sí? Dentro de lo que es el plan básico, tenemos la posibilidad de crear 100 entradas, esto quiere decir 100 usuarios, y para los planes del tipo Pro podríamos crear hasta 10.000 entradas, esto quiere decir 10.000 usuarios. Así que estas son algunas opciones que tenemos de forma, con una licencia básica, no es necesario comprar una licencia Pro, sino que con una licencia básica lo podemos utilizar, pero bueno, vamos a tener la limitación de 100 entradas. En caso de querer utilizar más usuarios, bueno, vamos a requerir una licencia Pro o si no ir quizás a la opción de un radio customizado. Vamos a ver esta demo directamente desde aquí. Voy a refrescar la web. Vale, voy a volver a loguear. Y estoy en este sitio, ¿sí? Estoy en este sitio en una red particular. Estos son todos los equipos que tengo en mi red. Tengo una AP, ¿sí? Que es el que voy a estar utilizando. Y lo que vamos a hacer es verificar algunas opciones. Por ejemplo, sabemos que vamos a la ruedita Access Point SSID. Desde aquí configuramos todos los SSIDs. Yo tengo algunos ya creados y vamos a chequear, todos, ¿sí? Pero vamos a centrarnos en la sección de Radius y AD, ¿sí? Pero adicionalmente lo que voy a hacer antes de ver estas dos opciones es verificar la configuración de un SSID. Así que para eso voy a crear un nuevo SSID y voy a llamar a este SSID Radius, por ejemplo, Cloud. Aquí no voy a centrarme en opciones de configuración del radio, sino me voy a centrar en la parte de seguridad. Y aquí tenemos la sección de Enterprise, ¿sí? Dentro de Enterprise tenemos todas estas opciones que mostré anteriormente y tenemos esta opción que es Cloud Radius, ¿sí? Así que como el SSID lo voy a crear para usuarios de Radius en Cloud, voy a seleccionar como nivel de Enterprise esta opción, ¿sí? No voy a seleccionar nada más porque únicamente lo que quiero ver es la autenticación. Y voy a aplicar los cambios. Ya con esto directamente se va a crear el SSID, ¿vale? Entonces vamos a tener todos estos SSIDs en la red. Vamos a tener aquí una opción, ¿sí? Que dice usuarios. Y aquí tenemos los usuarios. Esta sección que dice Cloud Users son los usuarios del Radius. Así que desde aquí yo puedo crear, por ejemplo, diferentes usuarios y asignarlo a un SSID. Así que desde la ruedita Users es donde vamos a crear estos usuarios. Recordar que tenemos hasta 100 en la licencia básica o 10.000 en caso de tener una licencia del tipo Pro. ¿Vale? Así que desde esta sección ya tengo un usuario creado, así que podríamos directamente validarlo cuando se apliquen los cambios. Así que, como hemos visto, realmente la configuración del radio de cloud es bastante simple, porque lo único que hay que hacer es seleccionar el tipo de autenticación y luego ir a esta sección y crear los usuarios. Nada más, no hay que validar ni PES de servidores ni nada, así que es una de las opciones más simples que tenemos. Vamos a volver aquí. Y vamos a ver otro tipo de método de autenticación que tenemos que es LDAP, ¿sí? Y en este caso es Google LDAP, que va a servir para autenticar cuentas de Google, por ejemplo, de Workspace o corporativas o educativas. En muchos entornos donde se utilizan las cuentas, sobre todo en universidades,
colegios que utilizan cuentas de Google, más que nada porque tiene servicios, ¿sí? A nivel educativo. Entonces, podríamos también validarlo con esas cuentas. Esto quiere decir que nos vamos a conectar, por ejemplo, un SSID con las mismas cuentas que tenemos en Google Workspace, ¿sí? Así que la configuración también bastante simple. Podemos utilizar un certificado que hay que descargarlo de nuestra cuenta de Google y básicamente validarnos con un usuario y contraseña a lo que viene a ser el tenant o quien gestione la cuenta de Workspace. Así que estos son los dos pasos que únicamente necesitamos: es subir el certificado, que esto se hace directamente desde la plataforma de Google, y validarlo con un usuario y contraseña. Ya con eso podemos ingresar. Vale, otra de las opciones que tenemos es MyLDAP, que también, de la misma forma que lo hemos visto con un servidor de Radius, podemos utilizar también un servidor de MyLDAP, ¿sí? Así que esto también es otra de las formas que podríamos utilizar para autenticarlo, ¿sí? Hay varios también servicios gratuitos, servidores del tipo MyLDAP, como para validarlo. Así que también la configuración va a ser especificar la dirección IP, usuarios para validarnos en ese servidor y puertos. Y luego otra opción más, también bastante común y dependiendo mucho del entorno, es Active Directory para soluciones del tipo Enterprise. Así que es común que muchas organizaciones realicen una validación a su red inalámbrica integrándolo con Active Directory. Es una forma de centralizar los accesos y aplicar una seguridad alta, y Nginx también se va a integrar con este tipo de soluciones. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la implementación. Para implementar el servicio Active Directory, ya seguramente tendremos un servidor de dominio donde se va a poder validar. En el caso de que quisiésemos, no sé, realizar una prueba, básicamente es instalar un servidor de Windows y hay que instalar el rol de Active Directory Domain Services, ¿sí? Con esto ya vamos a activar el servidor para que empiece a validar con usuarios de dominio. Esto quiere decir que si tenemos varios PC se van a poder unir ese dominio, y luego lo que nos queda es crear usuarios en ese dominio para luego quizás utilizarlo para validar a una red inalámbrica, ¿sí? Así que bueno, el primer paso siempre va a ser contar con el AD y el rol de Domain Services. Es requisito también tener el servicio SMB versión 1 activo. Esto es otro rol que se instala dentro de la Active Directory. Dentro de la Active Directory o dentro del servidor de Windows, cuando instalamos los roles hay un servicio que es SMB versión 1. Así que este servicio también se tiene que marcar como para que se instale en el servidor. Contar con una cuenta de administrador en el dominio y verificar que el firewall no bloquee los siguientes puertos, que van a ser el 88, 389 y 445, que van a ser los puertos que se van a utilizar para la validación, ¿sí? Así que algunos son TCP, como el caso de SMB, sino TCP y UDP para lo que es Kerberos y ELDA. Respecto al proceso de validación de Active Directory, aquí quiero aclarar algo respecto a cómo funciona, ¿sí? Porque mm, muchos clientes también nos preguntan por qué la P termina apareciendo dentro del Active Directory como un dispositivo, ¿sí? Como si fuese un equipo de la red. Y esto es correcto que pase porque la P Engine lo que va a hacer es automáticamente buscar el controlador de dominio de Windows, y lo que va a hacer es almacenar esa información en la configuración de Samba. El AP lo que va a hacer es solicitar un ticket granting ticket, se llama, del servidor de Kerberos para iniciar, para unirse al dominio de la AD. Entonces esto quiere decir que la AP lo que va a hacer es unirse al dominio. Como unimos quizás un PC, bueno, la AP se va a unir a ese dominio, ¿sí? Después de que la PC esté unida a ese dominio, eso lo vamos a poder ver dentro de la configuración de Windows en la sección de computadoras o dispositivos. Ahí vamos a poder ver todos los dispositivos que están unidos al dominio. Y vamos a poder ver también que la P aparece como si fuese un equipo del dominio. Así que eso es otra de las opciones o características que vamos a ver, ¿sí? Ni bien está en el dominio, hay un daemon, ¿sí? De Samba, Winebind dentro del firmware de la P, ¿sí? O sea que dentro de la P también vamos a tener un servicio que lo que va a hacer es
siempre validar contra el Active Directory, cada vez que obviamente se utilice el SSID que esté configurado con ese fin. ¿Sí? Y aquí hay algunos logs, ¿sí?, que vamos a poder chequear cada vez que apliquemos. Esto es un log del lado de la P, donde va a decir que, por ejemplo, se unió correctamente al dominio con el nombre de NetBIOS, y este en el caso es el modelo de la P, por ejemplo, SW220S, y esto es información de la MAC address. Así que vamos a ver dentro de los dispositivos que tenemos comunicados esta opción, ¿sí? Y bueno, luego se van a crear los tickets cada vez que se valide en el Active Directory. Así que, por un lado, el AP se va a unir al dominio. Cada vez que alguien se valide a ese SSID, el AP es el que va a consultar al Active Directory a ver si el usuario es válido. En caso de que sea válido, le va a dejar entrar a la red o no. Así que así es como se hace la validación. Respecto a la configuración, vamos a tener que seleccionar Active Directory, vamos a tener que especificar la IP, puertos, y dentro de dominio y contraseña va a ser el usuario del dominio del Active Directory o un usuario que tenga esos privilegios, ¿sí? Porque para unirse al dominio va a necesitar un usuario de dominio. Así que esto es una de las opciones que vamos a tener que configurar. El puerto por defecto es el 389. Y también tenemos otra opción que podríamos decir que únicamente valide usuarios que estén en determinado grupo. Estos son los grupos que tenemos de seguridad dentro del Active Directory. Podríamos decir que se validen todos los usuarios del dominio, o podríamos crear un grupo de seguridad y añadir ese grupo de seguridad a determinados usuarios. Y esos son los que se van a poder validar a la red inalámbrica. Así que también es otra forma más granular de configurar la autenticación del tipo Enterprise con Active Directory, ¿sí? Porque no solo va a validar todos los usuarios, sino que puede solamente validar usuarios que estén en uno o más grupos, ¿sí? Así que está bastante bien. Vamos a verlo directamente desde aquí. Y vamos a ir ahora al SSID. Y vamos a ir a este SSID que es el de la D. Yo aquí dentro del SSID de la D, nombre, no tengo ninguna configuración particular, pero tengo seleccionado Active Directory. Y la opción que tengo especificada aquí es básicamente la dirección IP, donde está el Active Directory, el puerto, el usuario administrador que estoy utilizando. No estoy utilizando grupos, pero podría aquí utilizar algún grupo de seguridad. En este caso está validando todos los usuarios, y esto es únicamente lo que hay que hacer. Así que este usuario ya está creado directamente. Bueno, ya tengo un usuario creado dentro del Active Directory, y cualquier usuario se va a poder validar en ese Active Directory. Así que esa es una de las, como vemos, la opción del lado de la configuración del SSID es bastante simple, porque básicamente lo que nos pide es el usuario de la IP donde tengo el controlador de dominio con el puerto y el usuario que se va a validar, ¿sí? Voy a ir al Access Point y voy a hacer un clic en diagnóstico. Dentro de diagnóstico tengo esta opción, ¿sí?, que son los usuarios que están conectados ahora actualmente. Y puedo ver que estoy validándome, ¿sí?, con un usuario. En este caso es mi móvil, que está conectado, ¿sí?, a través del SSID que dice AD, que es el que acabo de mostrar, donde está la Active Directory, y está validando mi identidad. Esto quiere decir que yo del móvil, generalmente cuando nos conectamos a un SSID con estas características, nos va a pedir un nombre de usuario y una contraseña. Si está todo bien configurado, directamente va a validar ese nombre de usuario y contraseña contra el Active Directory. Si el nombre o el usuario existe y nada, se permite el acceso, quizás porque no estamos utilizando los grupos, bueno, va a permitir esta validación. Así que en este caso puedo ver que se está validando de forma correcta. Vale, vamos a quitar esto. Así que eso es toda la configuración que vamos a ver del lado del AD. Hay otro tipo de autenticación que tenemos con Azure AD. Pero antes de ir a esta configuración, voy a ir nuevamente aquí y vamos a ir al SSID y vamos a chequear aquí en Radius Cloud. Perdón, en Radius.
Radius es el otro método de autenticación, sí, que no lo hemos probado, pero si seguimos la misma configuración, lo único que estoy cambiando es la sección de seguridad. Y aquí tengo un custom radius que también está validando contra un servidor de radius en el puerto 1812, que es el puerto por defecto, y una llave precompartida, ¿sí? Únicamente eso, no tengo ni servidores de accounting, ni estoy asignando VLANs, podría utilizarlo también, pero esto es únicamente como para que valide a través del servidor de radios únicamente. Así que también es otra de las opciones bastante simples de configurar. Siempre quizás lo más a veces tedioso es configurar los servidores que están detrás, ¿sí? Pero del lado del SSID, como toda la solución, es realmente muy simple de configurar. Voy nuevamente a Access Points y voy a chequear en diagnóstico y vamos a verificar que aquí tengo dos dispositivos, ¿sí? Aquí un dispositivo está conectado a la D, otro dispositivo está conectado al SSID de Radius y aquí me está validando este usuario, ¿sí? Porque dentro del Radius también tengo este usuario creado, ¿sí? Entonces, aquí tengo los dos SSIDs validando de formas distintas, ¿sí? Uno está validando por una D y el otro está validando por un Radius, ¿sí? Y la configuración también es bastante simple, así que aquí podemos ver que ambas autenticaciones están funcionando de forma correcta. Vale, y otra de las autenticaciones que tenemos a nivel Enterprise, que también nos consultan bastante, es a través de Azure, ¿sí? O también se puede llamar con Office 365. Si tuviésemos cuentas del tipo Office 365, podríamos también validarnos, pero hay que tener en cuenta algunas diferencias, ¿sí? Primero, el Active Directory de Azure no es lo mismo que el Active Directory que tenemos de forma local, ¿sí? O sea, el directorio activo de Azure es solamente para validar usuarios dentro de lo que es lo que se llama ahora el Microsoft Entra y dentro de la plataforma de cloud. O sea, podríamos crear usuarios de directorio activo de Azure para que se validen contra aplicaciones que tengamos en Azure. Es únicamente para eso. Pero no es lo mismo el directorio activo que tenemos de forma local contra el directorio o los usuarios del directorio activo que existe en Azure. Si no contamos con una D local, o sea, con una Active Directory local, pero sí contamos con servicios como Office 365, es posible validar esas cuentas pertenecientes al servicio de Azure AD. Entonces, aquí tenemos otro escenario. Podríamos imaginar que tenemos una empresa donde la empresa tiene un servicio de Office 365, pero dentro de la empresa no hay una Active Directory, porque no se validan los usuarios. Quizás hay una red con pre-shared key, pero también se está utilizando Office 365 para, no sé, utilizar el paquete de Office. Si no quisiésemos validar los usuarios a través de una D y utilizar conectores contra Azure, podríamos validarlo directamente con las cuentas de Azure AD, ¿sí? Así que esta es otra forma que tenemos de validarnos a nivel Enterprise. Así que si tenemos una D local y cuentas de Office 365, podríamos utilizar conectores. Si no tenemos eso, podemos utilizar directamente las cuentas de Office 365. Así que Enginius va a soportar la autenticación por LDAP seguro para las cuentas de Azure AD. Aquí hay un pequeño ejemplo de lo que es la autenticación a nivel Azure, ¿sí? Siempre vamos a tener on-premise AD, que va a ser el directorio activo que podríamos tener a nivel local. Se puede utilizar en el caso que tengamos un directorio activo local, unos conectores que van a sincronizar nuestras cuentas de la D local contra cuentas del Azure AD. Entonces se pueden validar de esa forma. Pero en caso de no contar con esto, bueno, vamos a ver otra forma de hacerlo. ¿Cuáles son los requisitos para configurar una validación del tipo Azure, pero sin contar con el directorio activo de forma local? Hay que tener instalada la instancia de Azure Domain Services Managed, ¿sí? Básicamente es un servicio que ofrece Azure directamente en la cuenta de la nube, donde se va a gestionar un directorio activo 100% en la nube, ¿sí? Es casi como un directorio activo local, pero gestionado por Azure 100%, ¿sí? Entonces, no utilizar el dominio por defecto. Siempre que creamos cuentas en Azure se utiliza el dominio en microsoft.com. Bueno, en este caso habría que cambiar ese nombre de dominio por el dominio de la empresa.
habilitar el servicio del DAP seguro y verificar reglas del firewall para permitir el puerto 636. Así que estos son algunos requisitos que vamos a necesitar. Respecto al directorio, al domain service, ¿sí? Que es el servicio gestionado, aquí hay una comparativa de costes, ¿sí? Que podemos tener del lado de Azure y también una ventana de configuración. Esto es toda la plataforma de Azure, donde vamos a tener que crear este servicio y se va a gestionar como un directorio activo en la nube. Y algunas características que tiene es que nos olvidamos de tener backups, de mantener el servidor, porque todo eso lo termina resolviendo Azure en la nube. Pero este servicio lo vamos a necesitar para validar esas cuentas 100% por Azure, no a través de un Active Directory. Por eso quiero remarcar un poco esta diferencia, porque si ya contamos con un directorio activo, esta sección no la vamos a necesitar. Lo más simple en ese caso es utilizar un conector en el directorio activo y que valide contra el directorio activo de Azure. Si no contamos con un directorio activo, tenemos que hacer esto, ¿sí? Crear este servicio gestionado. Así que bueno, otra de las opciones es contar con un dominio gestionado. Nos va a permitir sincronizar las cuentas de Office 365, las cuentas de Entra. El servicio gestionado es similar a tener un directorio activo de forma local, pero en la nube sin la preocupación de backups o actualizaciones, ideal para quienes no cuentan con implementaciones locales, que es básicamente lo que comentaba anteriormente. Aquí tenemos la opción, si tenemos cuentas de Azure, vamos a encontrarlo directamente de lo que es el Marketplace. Vamos a buscar Domain Services y esta opción que dice Azure AD Domain Service. Aquí seleccionamos crear y directamente se va a crear este servicio gestionado en Azure y vamos a poder ya directamente validarlo. Siempre la recomendación es utilizar para quienes utilizan Azure, crear un resource group, que básicamente es una especie de contenedor donde vamos a tener todos los recursos, más que nada para que si tenemos máquinas virtuales o demás servicios, no se mezclen dentro de la vista. Así que, entonces a nivel Azure. Cuando tenemos el servicio gestionado, vamos a tener que habilitar el LDAP seguro. Esto es una configuración dentro del directorio activo gestionado. Así que vamos a tener dentro de la opción de propiedades, ¿sí? Secure LDAP External IP Address y nos va a dar una dirección IP pública directamente de Azure. Pero para esto hay que habilitarlo, ¿sí? Por eso vamos a tener una opción de habilitar el servicio de LDAP seguro. Cuando habilitemos el servicio de LDAP seguro, se va a crear automáticamente una IP pública y nos va a decir en qué IP pública deberíamos validarnos. Y también es necesario añadir un certificado de servicio del DAP seguro y se debe realizar sobre el dominio configurado. Aquí hay un ejemplo en el caso de PowerShell, ¿sí? Más que nada para gestionar este certificado y que se una al dominio que configuremos. También hay una guía aquí de referencia, si estáis interesados en hacerlo. Y finalmente, todo eso del lado de Azure. ¿Qué nos queda del lado de Nginx? Bueno, del lado de Nginx también va a ser autenticación del tipo Enterprise. Y como bien vimos antes, es bastante simple, porque del lado de Nginx lo único que hay que especificar es el host, que va a ser la dirección IP que hemos visto anteriormente. ¿Sí? Cada vez que creamos el servicio del DAP, nos va a dar una dirección IP pública. Bueno, esta es la dirección IP pública. El puerto va a ser el 636 y el usuario y la contraseña del tenant de Azure, ¿sí? O sea, de quien gestiona toda esa cuenta. Así que del lado de Genius es únicamente estos parámetros y ya de esa forma vamos a poder validarnos con cuentas quizás de Office 365 o con cuentas del directorio activo que tengamos en la nube de Microsoft. ¿Sí? Vale. Eso es un poco el resumen de lo que tenemos respecto a lo que es el Active Directory. Pero hay algunas opciones, ¿sí? Ahora vamos a hablar de algunas características especiales que vamos a ver dentro de la plataforma de cloud. Y vamos a hablar de tres particulares. Una voy a hablar de MFA, que son los autenticaciones con múltiple factor más que nada autenticación. Vamos a hablar de también RADSEC y también de EduRoam, ¿sí? Lo primero va a ser el MFA, ¿sí? Que aquí habla que cada vez existen más ataques a la red y también ataques del tipo de phishing, ¿sí? Y las empresas y los administradores de la red necesitan otros mecanismos de autenticación más seguros, como la autenticación de múltiple factor, ¿sí? Que es MFA o 2FA.
para evitar riesgo o robo de contraseñas débiles. Sin embargo, algunos protocolos antiguos de autenticación, como puede ser LDAP, NTLE, NTLM o SMB, no admiten un mecanismo de múltiples factores. Aquí vamos a tener un ejemplo que vamos a tener disponible en la plataforma de cloud y que vamos a tener la posibilidad de crear un múltiple factor cada vez que alguien se conecta a una red, ¿sí?, inalámbrica. Para esto el requisito va a ser quizás tener un portal de invitados porque se va a validar con la herramienta de doble factor que tenemos en Microsoft, ¿sí?, que es el Microsoft Authenticator. Y aquí hay un pequeño ejemplo, ¿sí? A continuación se muestra el ejemplo donde se utiliza el Azure AD más la aplicación del Authenticator, ¿sí? Así que básicamente va a ser, cada vez que un usuario intente validarse a la red, va a ir directamente el AP y el AP va a consultar si tenemos esa cuenta de Azure dentro de lo que es el directorio activo directamente del cloud, ¿sí? En caso de tener el directorio activo y también tener la verificación de doble factor, vamos a recibir, ¿sí?, una notificación en la aplicación de Authenticator de Microsoft. Para quienes hayan utilizado esta aplicación, realmente cada vez que accedemos a determinados recursos, vamos a recibir quizás en un móvil un mensaje, una notificación de que alguien está intentando acceder y nos va a dar un código, ¿sí? En este caso muestra, no sé, el código, por ejemplo, 08. Vamos a verificar que es el mismo código, vamos a probar el acceso, ¿sí?, y directamente vamos a poder acceder a la red. Así que esto es el doble factor que vamos a tener disponible, ¿sí?, dentro de poco, cuando utilicemos quizás autenticaciones del tipo Azure y también con portal cautivo. Entonces vamos a tener un doble factor, eh, aparte de la red que sea completamente segura, vamos a tener un doble factor a la red. Así que también es algo bastante interesante que va a estar integrado dentro de la plataforma de cloud. Otra de las opciones es RADSEC. Por defecto, Radius no cifra las credenciales de usuario u otra información sensible transmitida, ¿sí?, entre el Radius, que va a ser el cliente, y el servidor. Y esto va a dejar el proceso de autenticación vulnerable ante ataques, por ejemplo, de man in the middle, ¿sí? Esto se vuelve aún más importante cuando el servidor de Radius se encuentra en un sitio remoto. Entonces, RADSEC viene a solucionar este problema porque si contamos con un servidor de Radius en la red local, toda la verificación se va a transmitir a través de la red local o quizás enrutando por una red. Pero imaginar que el servidor de Radius está centralizado en otro sitio totalmente distinto. Generalmente para hacer ese tipo de autenticación, lo que se usa actualmente es una VPN, quizás entre el servidor de Radius, el sitio remoto, y que todas las autenticaciones que tengamos de un sitio remoto se envíen a través del túnel. Pero si no tuviésemos ese túnel, no sería seguro validarlo directamente contra un servidor de Radius público. Entonces, RADSEC viene a resolver este problema, ¿sí? RADSEC o Radius a nivel TLS es un método de cifrado habitual para Radius y permite que los clientes Radius o el servidor de acceso a la red utilice mensajes seguros a través de un túnel TLS. Entonces vamos a ver esta opción, ¿sí?, dentro de la configuración del Radius, que va a ser RADSEC. Y dentro de RADSEC vamos a poder seleccionar esta opción, vamos a tener un botón de test, que lo que vamos a poder es verificar si se está validando un usuario al Radius, que también es algo bastante interesante. Y aquí hay un ejemplo, ¿sí? Podríamos tener una estación conectada a una AP y el AP directamente al Radius. Y esto viene muy de la mano con EduRoam, ¿sí? EduRoam es un servicio seguro de acceso itinerante, ¿sí?, a nivel mundial desarrollado para la comunidad internacional de investigación y educación. Esto está centrado exclusivamente en universidades, donde se validan distintas universidades de todo el mundo a través de servidores centralizados, ¿sí? Para esto se utiliza EduRoam, que EduRoam en definitiva es más que nada el nombre que se le da, pero detrás de todo eso es un servidor de Radius con TLS. Así que RADSEC va a servir para estas soluciones, ¿sí? Aquí hay un ejemplo, no un ejemplo, sino un enlace, si estáis interesados o también gestionás, no sé, una universidad o una vertical de ese tipo que necesite este tipo de servicio, bueno, también va a estar disponible y lo vamos a poder
validar. Aquí habla un poco de, por ejemplo, dos universidades que se intentan conectar. Bueno, se va a validar a través de RADSEC, ¿sí? Entonces se van a poder compartir quizás servicios entre diferentes entidades. Y esto también va a estar disponible ya directamente ya en las próximas actualizaciones. Vale, y esto es todo respecto a... Nos podría mostrar la configuración, Manuel. La configuración del lado de el SSID es bastante simple. Puedo mostrarle aquí el radius. Vamos a tener esta opción, ¿sí? Nada, Hilde. Juan me pregunta, bueno, cuando trabajamos sobre el radius AD, la IP del servidor que se ha de configurar será la interna. No hay que abrir puertos para que Genius Cloud llegue a nuestro AD. Es correcto, si te refieres a un servidor de dominio que tengas de forma local, sí, lo único que tienes que verificar es que la P local pueda llegar a los puertos del radius o de la D local, ¿sí? Pero el cloud no necesita nada ahí. Exactamente, lo único que hay que verificar es que la P se contacte con el servidor de radios. Y la forma de verlo también, si vamos por ejemplo al Access Point, yo puedo ir a Details, que esto también va a servir mucho cuando hagamos este tipo de autenticación, es chequear los logs, ¿sí? Si chequeamos los logs dentro de, por ejemplo, una P, vamos a poder ver los logs que tengan que ver con ese tipo de autenticación y también con la opción de unirse al dominio. Así que eh, fijaros esta opción. Join Active Directory. Esto quiere decir que mi P local se unió a este servidor de dominio que está en la 10.101.184 y esta P está en la 10.1.192. Así que esto es toda una comunicación a nivel local. Piensa que el cloud es únicamente para visualizar y aplicar configuraciones, pero no interactúa a tu infraestructura. Esto se va a manejar siempre local. Fernando, es correcto. Va a estar creándose el MFA, va a estar exclusivo para el portal cautivo, ¿sí? ¿Cómo podemos segurizar al máximo la conexión vía WPA2, Enterprise y radios con un NPS de la D haciendo como radios? David, eh, conozco tu caso, David, así que te lo puedo mostrar cómo hacerlo, pero tu caso es bastante particular porque tú necesitas los certificados. Así que la configuración del, del lado del NPS es bastante simple, porque el certificado lo va a emitir directamente en el momento que alguien que se conecte. Pero en tu caso, David, tú necesitas el certificado directamente en el cliente, por lo tanto, la configuración es distinta porque el cliente tiene que unirse a la AD, el AD tiene que entregarle el certificado y instalarse en ese caso. Pero nada, David, eso tenemos una charla pendiente en la semana. Gustavo, el vídeo va a estar en Go to Stage. Si buscamos Go to Stage Iberia, desde aquí va a estar todos los vídeos. Y desde esta web pueden ver los nuevos webinars, ¿sí?, que vamos a tener. Semana que viene vamos a estar hablando de APIs, va a haber una modificación posiblemente en esta fecha, que vamos a hablar de un AP nuevo en Wi-Fi 7. Bueno, estos son los webinars futuros, ¿sí?, hasta junio, y también los anteriores, así que alguien está interesado en otro tipo de configuración o temática, tenéis aquí una lista bastante grande de vídeos, que estamos hablando, son todos los vídeos del año pasado, junto con todos los de este año y los nuevos que saquemos, así que
Dentro de esta web tenéis todos los vídeos. Gustavo, para lo que es el partner, eh, envíanos un correo y te podemos dar alguna referencia. La verdad es que no lo sé yo internamente quién es. Perfecto, David, sí, estamos en contacto. En la semana te voy a contactar y vamos a hablar un poco más de la Active Directory. Así que nada. Bueno, no tengo más preguntas. Gracias a todos por vuestro tiempo. Perdón por la demora en comenzar este webinar y los problemas que he tenido con el audio. Así que os pido nuevamente disculpas. Eh, y nada, los invito a la semana que viene, vamos a tener otro webinar de gestión de APIs, que también va a ser bastante interesante, y no mucho más, ¿sí? Gracias Ildefonso, gracias Juan, y gracias a todos por vuestro tiempo realmente, ¿sí? Cualquier duda, ya sabéis, conocéis nuestros datos de contacto. Dudas que tengáis, me enviáis un correo directamente a mí o directamente a soporte y en los que os pueda ayudar será bienvenido. Así que muchísimas gracias a todos y que terminéis bien el día. Adiós.